Hola, muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de La crisis de lo doméstico y lo público en tiempos de pandemia. Libro coordinado por Patricia Ramírez y Yuchil Cadena. Bueno, para esta ocasión, para la presentación, contaremos con la presencia de Mariana García, de Hugo Suárez y de Ana Rosas. Bueno, antes de darle la palabra a ellos, quisiera leer sus reseñas biobibliográficas brevemente. Bueno, en primer lugar, Mariana García Portal, académica e investigadora especializada en antropología, pedagogía y neurolingüística, con interés particular en los procesos de identidad y territorio en comunidades indígenas en contextos urbanos. Actualmente está vinculada a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, AEFCM, encargada de actividades de coordinación de recursos humanos y apoyo pedagógico. Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, 2001. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus intereses de investigación se centran en la sociología de la religión y la cultura, prácticas religiosas en México, sociología visual, metodología cualitativa y cultura, y política en Bolivia. Ana Rosas Mantecón, doctora en antropología, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Especialista en públicos de cine, museos, turismo y patrimonio, así como en políticas culturales hacia el acceso cultural. Ha impulsado el diálogo entre la teoría y la práctica de la gestión cultural a partir de la participación en programas internacionales, nacionales y regionales de profesionalización de gestores, de investigación aplicada y de formación de públicos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos celebrando el nacimiento de un bebé polifacético. Es el libro La crisis de lo doméstico y de lo público en tiempos de pandemia. Yo, como es un libro polifacético, bueno, nos pusimos de acuerdo para tratar líneas distintas de los textos, y yo voy a trabajar las aportaciones que hacen al análisis del capitalismo de plataformas y la desigualdad digital. Uno de los aportes más sólidos del libro que hoy nos convoca es su propuesta de tratar el espacio como una tríada relacional, público, doméstico y privado, en lugar de la clásica dicotomía público-privado. Al hacer esto, visibiliza lo doméstico como una esfera propia con dimensiones políticas, económicas y de género que no se reducen ni a lo privado ni a lo público. La crisis sanitaria, que es el entorno en el cual se centran todos los trabajos, funcionó como un revelador al colapsar actividades educativas, laborales y recreativas dentro del hogar. Se hizo evidente que lo doméstico nunca había sido ni lo es un espacio neutral, sino un campo de poder, desigualdad y resistencia. El libro combina múltiples métodos: etnografía urbana, cuestionarios digitales, entrevistas en profundidad, análisis cartográfico, etnografía virtual, revisión documental y análisis de datos estadísticos, en 3 ciudades que representan realidades urbanas radicalmente distintas. La Ciudad de México, Ciudad Juárez, bueno, esta es una frontera industrial maquiladora, y Nogales, una ciudad binacional fronteriza. Esta comparación multiescalar no es meramente descriptiva. Permite identificar que la pandemia no fue un hecho homogéneo, sino un revelador de desigualdades preexistentes, moduladas por la geografía, el modelo económico y la política urbana de cada ciudad. Las heredó, las profundizó y en algunos casos que muestran, y de ellos voy a hablar, en algunos casos abrió oportunidades para empezar a desmontarlas. En mi presentación, bueno, me concentraré en sus aportes al conocimiento del capitalismo de plataformas y la desigualdad digital en tiempos de pandemia, articulando los distintos hilos que el libro teje desde múltiples capítulos y contextos urbanos. Su punto de partida es claro:
El capitalismo de plataformas digitales no es un fenómeno tecnológico, y aquí está uno de los grandes aportes del libro. Aterriza. Generalmente hemos trabajado el capitalismo de plataformas desde la estratosfera, ¿no? Los fenómenos digitales, el macroanálisis. Este libro es profundamente arraigado al territorio, lo contextualiza de una manera que es muy provechosa para entender sus dinámicas. Su punto de partida es claro: el capitalismo de plataformas digitales no es un fenómeno tecnológico neutro ni una simple respuesta de mercado a la emergencia sanitaria. Se trata de un sistema de poder que ya estaba en expansión y que la pandemia convirtió en infraestructura cotidiana irreemplazable para una franja de la población y en horizonte inalcanzable al mismo tiempo para otra. La pandemia lo legitimó, lo normalizó y lo aceleró. Víctor Delgadillo lo señala con precisión en el prólogo. Los servicios de delivery, piensen en Amazon, en Uber Eats, el streaming, bueno, Netflix, Disney, Prime, las plataformas de reunión remota que, bueno, explotaron, ¿no? Zoom, Meet, y el alojamiento temporal, Airbnb, Booking, ya existían, pero el confinamiento los transformó de opciones en obligaciones. El sueño o la pesadilla, según las condiciones materiales de cada hogar, de hacer todo desde casa, se hizo realidad de maneras profundamente asimétricas. Empecemos por la uberización del trabajo productivo. La pandemia permitió a las empresas externalizar masivamente sus costos fijos. Las oficinas, el suministro eléctrico, la conectividad, el mobiliario de trabajo, la limpieza y hasta el café pasaron a ser responsabilidad del trabajador en su propia vivienda. Esto no se analiza como un beneficio de flexibilidad, sino como una nueva forma de extracción de plusvalía que tiene características inéditas frente al capitalismo fordista clásico. En el fordismo, recordemos, la contradicción era visible: obreros versus patrones de carne y hueso, sindicatos versus corporaciones, con sede física y nombre. En el capitalismo de plataformas, los patrones se volvieron corporaciones transnacionales opacas, cuya propiedad se fragmenta entre accionistas anónimos y cuyos centros de facturación se ubican en paraísos fiscales, mientras la producción y los servicios se realizan en múltiples geografías. El resultado es un trabajador que no solo no recibe salarios decentes, en realidad sumamente precarios, ¿no?, que extiende su jornada laboral sin compensación extra y que además financia con sus propios recursos los medios de producción. Su automóvil, si es repartidor de Uber, su conexión a internet, si es teletrabajador, su espacio doméstico, si trabaja desde casa. La frontera entre tiempo de trabajo y tiempo personal se disuelve y el hogar deja de ser refugio para convertirse en extensión no regulada del espacio laboral. Laura Cristina Soria Valdés ofrece datos concretos que desmienten la narrativa de que la pandemia democratizó el trabajo a distancia. Documenta con precisión la geografía socialmente diferenciada del home office en la Ciudad de México. Por ejemplo, mientras en Benito Juárez y la Miguel Hidalgo 30 o 40% de sus habitantes hizo home office durante la pandemia, por encima del 23% promedio a nivel nacional, apenas un 10% de Iztapalapa pudo recluirse en sus hogares. Esta diferencia no es trivial, refleja que el teletrabajo fue un privilegio de clase. Los residentes de Iztapalapa debían salir de su alcaldía para trabajar, muchos en condiciones de hacinamiento en el transporte público, mientras sus empleos no podían realizarse de manera remota por su naturaleza física o porque sus empleadores no tenían la infraestructura digital para sostenerlos. El mandato "quédate en casa" presupuso una condición material que la mayoría de la población urbana popular simplemente no tenía: un hogar con espacio suficiente, conectividad de banda ancha, equipo de cómputo y un empleo que pudiera sostenerse en formato digital. Para quienes viven de la economía
callejera, los comerciantes ambulantes, los jardineros, los repartidores, los trabajadores domésticos, los obreros de maquiladora, no había plataforma digital que sustituyera la presencia corporal en el espacio público. Soria Valdés introduce una dimensión clave, el proceso de domesticación de los medios digitales y su impacto en la relación entre lo público y lo privado. Apoyándose en Morley, muestra que los dispositivos tecnológicos, primero la televisión, luego el celular, no solo entraron al hogar como artefactos, fueron reconfigurando la estructura misma del espacio doméstico hasta convertirse en mediadores omnipresentes de la experiencia social. El celular en este proceso ya no está en la sala, duerme al lado de sus usuarios, es lo último que perciben antes de dormir y lo primero al despertar. La pandemia completó este proceso de domesticación. Lo que antes ocurría en las escuelas, oficinas, teatros, mercados, ahora ocurrió en el dispositivo que cabe en el bolsillo. Pero esta domesticación tiene una paradoja política profunda que el libro señala con agudeza. Lo que parece ser un espacio público digital, donde se debate, se informa, se delibera, es en realidad un conjunto de plataformas privadas, nombre cualquiera, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, cuya arquitectura, algoritmos y reglas de visibilidad pertenecen a corporaciones que venden los datos de los usuarios a anunciantes o los usan para influir en comportamientos políticos. En términos de gestión cultural y urbana, esto plantea una pregunta fundamental que el libro deja abierta. ¿Dónde está lo público en la era digital? Si los principales espacios de deliberación ciudadana son plataformas de propiedad privada, cuyo algoritmo puede silenciar, amplificar o distorsionar cualquier mensaje, la ciudad como espacio de encuentro y formación de opinión pública se ve desplazada hacia un territorio que no está gobernado por principios de bien común, sino por lógicas de maximización del lucro. Eva Leticia Ortiz Ábalos, por su parte, analiza el surgimiento de las nenis, mujeres emprendedoras que durante la pandemia montaron negocios de venta por internet a través de redes sociales, como un fenómeno que desafía interpretaciones unívocas. En 2021, por ejemplo, la UNAM confirmó que la economía neni generó 9.5 millones de pesos diarios en ventas en México, beneficiando a casi 13 millones de hogares. ¿Cómo interpretar esto desde una perspectiva crítica? El libro ofrece una lectura de doble filo, como forma de agencia y resistencia, que es lo más evidente, pero también como reinserción en el capitalismo de plataformas. Las nenis representaron una forma de autoempleo que permitió a mujeres, muchas sin empleo formal previo, generar ingresos desde el espacio doméstico, organizar su propio tiempo y combinar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados que viene cayendo mayormente en ellas. En ciudades como la de México, donde la pérdida de empleos durante la pandemia afectó más a las mujeres, esta economía funcionó como red de seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo, el fenómeno neni ocurrió dentro y a través de las plataformas de redes sociales, cuya infraestructura, términos de servicio y algoritmo no pertenecen a las trabajadoras. Estas mujeres generaron valor para las plataformas, contenido, datos, engagement, ¿no? Mientras que la acumulación de capital se concentró en las corporaciones dueñas de plataformas. El trabajo doméstico, que históricamente ha sido invisible y no remunerado, se volvió visible, pero dentro de una lógica de mercado que lo valoriza selectivamente y puede hacerlo desaparecer con un cambio de algoritmo. Este análisis se encuadra perfectamente con la advertencia de varios de los y las autoras sobre la mercantilización de los cuidados. Lo que antes era economía solidaria, intercambio de saberes entre vecinas, apoyo comunitario gratuito, se convirtió en transacción mediada por plataformas privadas. El libro recupera el concepto de prosumidor, este concepto que nos permite entender este rol como público, pero también como productor cultural, para describir un fenómeno pandémico que tiene implicaciones profundas para entender el capitalismo digital contemporáneo. La pandemia convirtió a millones de personas en productores de contenido, posteos, videos, reseñas, denuncias,
humor, información, que alimentaron las plataformas digitales sin recibir remuneración alguna. Este proceso tiene consecuencias en varios planos. En el plano de la opinión pública, por ejemplo, la proliferación de prosumidores durante el confinamiento aceleró la circulación de información no verificada sobre la pandemia. Piensa en todas las teorías conspirativas sobre vacunas, el negacionismo, el miedo amplificado, porque los algoritmos de las plataformas premian el contenido que genera reacción emocional, independientemente de su veracidad. En el espacio de la economía doméstica también. El prosumidor pandémico también fue quien convirtió su cocina en restaurante, en sala, en salón de yoga o de meditación, o su habitación en estudio de costura, produciendo bienes y servicios para el mercado desde el hogar. Esta economía doméstica expandida constituye una forma de trabajo que el sistema capitalista históricamente ha invisibilizado, porque ocurre en el espacio familiar y no pasa por el registro formal del empleo. Otro espacio también en donde vemos estas consecuencias es en la privacidad y soberanía del espacio doméstico. Al trabajar, estudiar, consumir, socializar y opinar desde plataformas digitales privadas, los hogares se convirtieron en fuentes de datos masivos para las corporaciones tecnológicas. Para Laura Soria Valdés, esto representa una privatización de los espacios domésticos íntimos. Los deseos, los hábitos, los comportamientos de compra y las emociones de cada usuario son datificados y vendidos. El espacio doméstico, históricamente protegido por su carácter privado, se volvió transparente para las corporaciones que gestionan las plataformas donde ocurre la vida social. ¿Qué implicaciones tienen estos fenómenos para la política urbana y la gestión cultural? El libro, creo que esta es una de sus mayores virtudes, constituye una contribución rigurosa, políticamente comprometida y metodológicamente plural al debate sobre el futuro de las ciudades mexicanas. Consiguientemente, no se queda en el diagnóstico. Identifica un conjunto de desafíos frente a la desigualdad digital que pueden organizarse en muchas escalas, pero bueno, voy a identificar tres y con esto. A escala del espacio físico urbano. La brecha digital no puede resolverse solo con dispositivos o conexiones. Requiere transformar las condiciones materiales del hábitat. Hogares hacinados, sin espacio diferenciado para trabajar, estudiar o cuidar. Colonias sin infraestructura de conectividad, periferias sin equipamientos públicos digitales accesibles. Las utopías de Iztapalapa, analizadas por Patricia Ramírez Curi, apuntan en esta dirección al ofrecer conectividad, equipos y espacios de uso digital dentro de infraestructuras públicas de proximidad. Una segunda escala es la de la política laboral y de cuidados. El teletrabajo y la economía de plataformas requieren marcos regulatorios que reconozcan el trabajo doméstico como trabajo, que impongan a las empresas los costos de la infraestructura que externalizan hacia los hogares y que garanticen derechos laborales. Pensemos en lo impensable hoy en día, ¿no? La seguridad social, jornadas reguladas, salario mínimo para trabajadores de plataformas e informales. Lucía Álvarez Enríquez, en su texto, propone específicamente crear nuevas modalidades de gestión de los derechos del trabajo informal y diseñar políticas para la inclusión efectiva de trabajadores informales a los beneficios del desarrollo urbano. Una tercera escala es la de la soberanía digital y el espacio público comunicacional. Soria Valdés argumenta que las plataformas digitales privadas no pueden seguir funcionando como sustitutos del espacio público sin alguna forma de regulación pública. La privatización del debate ciudadano, la algoritmización de la opinión pública y la extracción de datos íntimos de los hogares son formas de erosión del bien común que requieren respuestas de política pública específicas, desde la creación de plataformas digitales públicas hasta la regulación del uso de datos personales y la alfabetización digital crítica como derecho ciudadano. El libro construye una imagen nítida del capitalismo de plataformas como un sistema
que la pandemia reveló, aceleró y normalizó, con efectos profundamente diferenciados según la clase social, el género, el territorio y el tipo de empleo de cada persona. Lo que se presentó como democratización tecnológica fue en realidad una nueva geografía de la desigualdad. Quienes ya tenían espacio, conectividad, empleo formal, dispositivos, formación digital, pudieron adaptarse y en algunos casos prosperar. Quienes no tenían esas condiciones materiales, y esto lo muestran muy bien todas las investigaciones que conforman este libro, vieron agudizarse su precariedad mientras ponían sus cuerpos al servicio de la economía esencial que el mundo digital necesitaba para funcionar. La pregunta que deja abierta y que es quizás la más urgente para la gestión urbana y cultural contemporánea es cómo construir una infraestructura digital que sea verdaderamente pública, es decir, accesible, regulada democráticamente, orientada al bien común y no a la maximización del beneficio corporativo. Las utopías de Iztapalapa, el cablebús, los programas de internet comunitario y las redes de apoyo vecinal que emergieron durante la pandemia, documentadas por las y los autores de este libro, apuntan hacia respuestas posibles, aunque fragmentarias y frágiles, a esta cuestión. Gracias. Gracias. Efectivamente, alguien me había dicho, ojalá te toque primero, porque siempre el primero es el que dice todo. Y bueno, no, muy bien. Yo lo quiero centrar un poco más, no a las cuestiones digitales, aunque evidentemente, bueno, este libro nos lleva por un camino muy interesante de diferentes formas de vivir y de reconocer y tal cual, de reencontrarnos con el tema de la pandemia, en un momento en donde, cuando yo lo empecé a leer, una de las cosas que me ocurrió es, ya pasó mucho tiempo, ya ni me acordaba, ¿no? Es como esta sensación de haber estado en un sueño y de pronto este libro, con las diferentes aproximaciones que tienen desde diferentes ángulos, nos permiten reconectarnos nuevamente con una experiencia encarnada. La vivimos todos y eso es una parte que me parece riquísima de este libro. Y como bien dijo Anita, una de las cosas que plantea es desde diferentes ángulos y con diferentes formas de explicarlo, digamos, ¿no? Y de aproximarlo. En este momento que nosotros pensaríamos que la pandemia fue una pesadilla y ya se acabó, en realidad el libro nos invita a revisitarla y a podernos reconectar y volver a analizar qué es lo que quedó pendiente. Creo que el libro nos plantea que hay muchas cosas que quedaron pendientes y que es un buen momento para retomarlas. En un momento además en donde hay, como bien dice Anita, muchísimas posibilidades de políticas públicas que estén en torno a estas desigualdades que fueron muy evidentes durante el proceso de la pandemia, pero que en realidad están hablándose de desigualdades previas a la pandemia. La pandemia solamente las hizo brotar, las hizo tenerlas enfrente. Me parece que un elemento muy interesante, digamos, de esta obra colectiva multidisciplinaria nos plantea la necesidad de comprender cómo la pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino un evento de muy alto profundidad, digamos, y la dimensión espaciotemporal de la vida urbana, que nos va marcando estas diferencias. Una de las cosas que me parecen muy relevantes del libro es cómo estamos hablando de la frontera de lo público y de lo privado, pero también estamos hablando de la frontera de las líneas que dividen en los espacios territoriales, las partes marginales de la ciudad que vivieron la pandemia de una manera diferente que otras zonas de la ciudad. Y no solamente eso, se va a la siguiente escala, que es qué pasa en las fronteras, qué pasa en Nogales, qué pasa en Ciudad Juárez con esta experiencia. Entonces nos va regalando, digamos, capas para poder ir reconociendo y reconstituyendo, digamos, esta unión territorial, digamos, de las experiencias. Para mí, por mi temática y porque es algo que yo he trabajado y sigo trabajando, me pareció que el tema de lo doméstico volviéndose algo público, es decir, las casas, las salas, los comedores se convirtieron en la escuela, en el hospital, en
diferentes lugares en las oficinas, ¿no? Esto nos planteó un reto en donde además estaba francamente puesta la desigualdad de por medio, las experiencias de quienes dieron clases y tuvieron que ver correr atrás al hermanito o al hijo o al abuelo que estaba enfermo. En ese momento las fronteras se borraron, se convirtieron en espacios que eran públicos en realidad. Por otro lado, lo público se convirtió en un espacio riesgoso y de resistencia también, una forma de resistir a esta desigualdad estructural, digamos, ¿no? En diferentes zonas, estaba en esta posibilidad de salir a la calle, en muchos casos porque no había de otra, pero también porque se planteaba una resistencia con respecto a lo que estaba ocurriendo. Y la tercera que me parece muy relevante, que nos la expandió muy bien en este momento Anita, es esta parte de la uberización, digamos, ¿no? La presencia, la aparición de estas plataformas como un mecanismo para poder resolver una problemática que era no salgas, no te contagies, no tengas contacto con el afuera, el contacto va a estar a través de lo digital, digamos, ¿no? Y como en este libro esos ejes, digamos, están jugando y se están encadenando o encontrando para darnos una explicación sobre qué estuvo ocurriendo durante la pandemia. Como eje transversal crítico, a mí me parece que, y de manera muy oportuna, se visibiliza la crisis de los cuidados como un enfoque de género. El tema de género me parece que es fundamental también en este libro, como una presencia de esta desigualdad, por un lado, histórica, sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, la función de las mujeres, la resistencia de las mujeres, y cómo la pandemia lo planteó con una brutalidad que en este momento nos compete empezar a pensar y hablar después de esta experiencia que, vuelvo a insistir, pareciera como que ya se nos olvidó, pero no deberíamos, cómo se convierte esto en una política pública, cómo se puede traducir el tema de los cuidados a partir de esta mirada de género. La pandemia evidenció que la estructura del cuidado recae desproporcionadamente en las mujeres, quienes enfrentan dobles o triples jornadas en espacios a menudo reducidos y precarizados. Un dato que me parece relevante fue el tiempo que utilizaban los espacios comunes las mujeres, por ejemplo, la sala o el comedor, para poder trabajar con los hijos, con su trabajo, con las actividades cotidianas, del quehacer cotidiano, y cuánto tiempo estaban los varones que tenían acceso a las redes sociales o a poder hacer su trabajo en línea, estaban en espacios como un estudio, un cuarto parte, porque era más relevante de alguna manera que tuviera su intimidad o su espacio más cuidado, ¿no? Entonces, se van construyendo estos espacios, estas capas, digamos, ¿no? De complejidad que tienen que ver con estos procesos. Se aborda también, me parece relevantísimo, el tema de la violencia familiar, que se incrementó drásticamente durante el confinamiento, convirtiendo a veces el hogar en un lugar de opresión más que de desigualdad, es decir, en un lugar francamente de violencia explícita o implícita. Otro gran acierto de la mirada de este libro es la mirada territorial, de la capital a la frontera, como ya lo había comentado, ya que el libro no se queda solamente en la Ciudad de México, sino que ofrece un contorno valioso de otras realidades. Me parece además muy interesante cómo se plantea el tema de cómo se vive Iztapalapa y Nezahualcóyotl a través de la investigación de las utopías, y cómo estos espacios se vuelven a convertir en espacios de resistencia y haciendo este switcheo, digamos, ¿no? Ahora en este 2026, en donde están empezando, además, hay un planteamiento de política pública en la Ciudad de México en donde se van a llevar las utopías a más allá, más lugares que Iztapalapa, nos permite también entender cuál fue su relevancia en
en un momento dado, cómo funcionó para un momento tan crítico como fue el de la pandemia y cómo ahora pues esas políticas también se están empezando a llevar a otros lugares. Yo había hecho como una especie de resumen de cada uno de los capítulos. Creo que Ana Rosas tiene ya un dibujo bastante interesante con respecto a este capitulado que se estuvo trabajando. Para mí fue muy interesante, por ejemplo, el trabajo que se hizo en una de los, denme un segundito, porque no me acuerdo el nombre de la colonia, las colonias, Primavera Victoria, de Citlali de Cris, que no solamente plantea cuál fue la experiencia durante la pandemia, sino todo lo que ocurrió con la construcción de la línea del metro. Y cómo esto lo que generó cuando está la pandemia es una resistencia de las mujeres para poder cuidar los espacios de la vivienda. Y esta experiencia de reavivar, digamos, un movimiento que llevaba, que era histórico, que había tenido una importancia muy relevante en la colonia y que en ese momento adquiere una fuerza mucho mayor. Todas las narrativas de los capítulos y las experiencias etnográficas para mí fueron desgarradoras en muchos casos, ¿no? Escuchar quién había muerto, cuándo lo supieron, cómo fue brutal la pérdida humana. No solamente lo que estuvo ocurriendo en cuanto a esta estructura capitalista voraz que no dejaba que la gente no trabajara, que tenían que estar cumpliendo determinadas funciones, sino lo que implicó en el cuerpo y en la vivencia de las familias, de los vecinos, cómo se consiguieron o cómo se construyeron estas redes de solidaridad entre ellos para poder acompañarse en esos momentos tan difíciles y rudos que estuvieron en torno, digamos, a este proceso de la pandemia. Entonces, bueno, finalmente a mí lo que me gustaría plantear es, bueno, desde mi punto de vista es invitarles, por supuesto, porque a eso vinimos, a invitarles a que se acerquen a esta publicación, a este libro, que lo abran y lo revisen con esta curiosidad de algo que vivimos, pero ahora está aquí analizado desde diferentes ángulos. Este libro sugiere que la nueva normalidad no debe de ser un relato a la precarización prepandemia, sino una oportunidad para repensar el derecho a los cuidados. La obra llama a transmitir hacia un urbanismo social y cuidado que pongan el bienestar de las personas por encima de las leyes del mercado y reconstituyan el espacio público como un lugar de justicia y de encuentro. Se los recomiendo mucho, sinceramente. Muchísimas gracias. Qué gusto tener que hablar después de mis colegas que han hecho el trabajo completo, entonces solamente voy a tener que decir unas cuantas cosas. Yo quisiera, primero, los que escribimos libros sabemos que el momento de la presentación es como que un momento muy especial porque siempre es una fiesta. Y el trabajo que ha costado llegar a tener el texto al frente es un trabajal que uno espera así contando los días cuándo vamos a poder estar en la presentación, porque significa que ya está todo a partir de ahí, ya pasó. Entonces es una fiesta particular y yo especialmente estoy feliz aquí de estar aquí con mis colegas. Y además estar en este lugar, porque en este lugar fue, por aquí está el primer libro que publiqué cuando estaba en el Instituto de Investigación Social, cuando recién llegué, y que lo sacamos con este editorial, y estaba por aquí este librito, entonces, es más, teníamos el plan de sacar otro texto por ahí, que quedó abortado el plan, pero bueno, en todo caso, ahí está, entonces, una maravilla más de estar en Coyoacán, el lugar donde la Pati siempre nos ha hablado, que nos ha invitado a Coyoacán. Me parece fabuloso. Y entonces, lo que yo quiero hacer en estos minutitos, algo muy, muy rápido, es
¿qué tal si nos fuéramos a tomar un café y les diría, ¿por qué tienen que leer este libro? O sea, ¿qué les recomendaría? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las 5 razones de que lean este libro y no otro de los, no, también, digamos, hay muchos libros, hay muchas cosas que leer, pero ¿por qué léanse este libro? Hoy léanse este libro y por qué, ¿por qué realmente le recomendaría que se acerquen a este libro? Y quiero poner 5 razones por ahí, medio transversales, porque como ya mis colegas además se han metido en detalle, digamos, de cirujano, han hecho una serie de reflexiones súper interesantes. Algunas cosas voy a repetir, pero 5 razones de manera muy global para que compren, lean, disfruten de esto. El primero es, voy a ponerme un poquito antes de lo que es propiamente el texto, es que Patti Yutzil y el equipo que está, digamos, allá atrás son mega especialistas en la ciudad, ¿no? O sea, son autoras, autores que han mirado la Ciudad de México desde todos lados. Desde hace 20 años estoy en el instituto compartiendo, tengo el privilegio de estar con Patti. Cada vez me invitan a mirar algo de la ciudad que yo no lo había visto, ¿no? Desde algún lugar. Entonces, este es un texto de llegada también, en el cual ya han visto la ciudadanía, han visto a Coyoacán, han visto Nezahualcóyotl, han visto los políticos, han visto la gestión pública, han visto los pueblos originarios, han visto los mercados, han visto el centro, han visto la gentrificación, un montón de temas que vienen trabajando desde hace años, digamos, con una rigurosidad impresionante, y ahora nos presentan un nuevo texto sobre la cuestión. La primera razón para agarrar, estamos enfrente de unas chingonas absolutas sobre el tema, entonces no hay pierde, digamos, no cabe duda que se van a aprender muchísimo revisando el texto. El segundo tema que a mí también me parece muy importante, que es un poco la característica de Patti y del equipo que siempre va impulsando, es que aquí tenemos en el texto 13 autores y normalmente los textos que hace Patti son el resultado de una colectividad, ¿no? Son textos colectivos que tienen que ver con grupos de trabajo que se han venido trabajando, seminarios, momentos de discusión, procesos reflexivos y tal, y en investigaciones concretas cuyo resultado final es el texto. Entonces estamos completamente a contracorriente de ese productivismo, digamos, en el cual estamos todos metidos y que tenemos que ser evaluados una vez, otra vez, otra vez, la siguiente, vivimos siendo evaluados, y que más bien de lo que se trata aquí en los textos que publica este colectivo, siempre son textos que han pasado por una serie de reflexiones, por filtros, por momentos de discusión, volviendo a tener la idea eso de que el conocimiento es colectivo y que no se nos ocurre una sola buena idea si no la discutimos con los otros. Y que un libro es el resultado necesariamente de un trabajo de discusión entre todos y de un proceso de investigación muy particular sobre un tema y el cual se discute y sale. Entonces, eso me parece también muy importante porque estamos, les decía en el foro, estamos más metidos en la parte académica pura y estamos demasiado acostumbrados a sacar los libros, sacar los libros, y olvidándonos que en realidad de lo que se trata es sobre todo de poder discutirlo, digamos, el agasajo de la palabra y de la idea atraviesa por el libro, pero no está solamente en el libro, está en el proceso que nos ha llevado a ese texto, que en este caso está claro. Y entre otras cosas, debo decir que Patti tiene una capacidad de invitar, y me invitó varias veces en varios de sus libros, tengo el honor de aparecer en alguno de ellos, pero invitar a decenas, yo no sé si has hecho el conteo de cuántas personas han escrito en los libros colectivos que tú has coordinado. Deben ser como unos 100 académicos, pero impresionantes, o sea, desde más modestos como yo, que son nuestros textos sobre el tema, hasta pues muy rimbombantes, pero que todos han trabajado y han hecho, o sea, si contamos, habría que contar realmente cuántas personas han publicado los capítulos que Patti ha coordinado, y debe ser más de 100 personas que hemos visto ahí una oportunidad de dialogar con otros colegas, de presentar algunas cosas, además siempre impulsándonos con una generosidad que realmente se agradece. El tercer elemento de por qué tienen que comprar el libro es un libro sumamente interesante que, como siempre,
vincula, ya lo han dicho las colegas, pero vincula 3 ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad Juárez y Nogales, con varias metodologías, tiene fotos por ahí, tiene cuadros por ahí, tiene extractos antropológicos por ahí, diarios de campo, entrevistas, o sea, tiene varios elementos que muestran en realidad la complejidad, digamos, de todo el tema, y también que muestra la diversidad al interior de las propias ciudades. O sea, la Ciudad de México está vista desde Iztapalapa, desde Nezahualcóyotl, desde el centro, o sea, hay distintos lugares para poder ver. Y entonces estamos frente a un libro complejo que permite varias entradas y varias lecturas. Cuarto, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que ponen las autoras en principio, me parece que en el primer capítulo, no en el capítulo que arma, es cómo pensamos y vivimos el espacio doméstico y el espacio público en tiempos de pandemia. ¿Qué lugar ocupa lo doméstico? Esta pregunta me parece capital. Para mí siempre la sociología es sobre todo preguntas, incluso más que respuestas, y me parece muy importante porque precisamente nos pone que lo que está en el corazón, digamos, de toda de todo el libro, que es cómo se ha vivido lo doméstico, qué lugar está lo doméstico en algo que se supone que era la pandemia que nos ha tocado a todos. Entonces, y esa pregunta me parece que dispara al menos 5 entradas, 5 lecturas de lo que es propiamente lo que ha sido la pandemia. Y esas 5 entradas de lo que ha sido la pandemia, que están reflejadas, me parece, en distintas partes de los capítulos, a mi entender son las siguientes. Primero, la idea de acontecimiento. Me hizo recordar esta lectura que los sociólogos siempre acudimos de Mannheim, cuando habla de las generaciones. ¿Cómo se construye una generación? ¿Qué es finalmente una generación? Finalmente una generación es una serie de acontecimientos que catalizan una serie de experiencias similares a un determinado colectivo, ¿no? Pues lo interesante es que precisamente lo que nos dicen las autoras de distintas maneras es que hemos atravesado por un acontecimiento en ese sentido, ¿no? Un acontecimiento que nos ha hecho a todos, a nivel planetario, tener algo que decir sobre eso. Y por lo tanto ha construido algo raro, algo extraño, que también voy a poner en otros elementos más, pero que, porque ha sido transgeneracional, ha sido transnacional, ha tocado demasiados temas, pero hay un elemento del cual todos tenemos algo que decir y que a todos nos ha tocado de alguna manera. Y cuando digo todo, significa ahorita en México, pero lo podemos ver con alguien que estaba en Haití, con alguien que estaba en Nueva York, o sea, todos han tenido algún tipo de manera de enfrentarse a esto. Entonces, un acontecimiento global al cual todos hemos tenido que reaccionar de una u otra manera. Estoy seguro que para las generaciones futuras eso les va a marcar. O sea, desde los niños, los que han vivido niños, todo va a ser la idea de cómo has vivido tú la pandemia. Entonces, idea de acontecimiento como un generador de generaciones, en este caso la pandemia como un acontecimiento global. El segundo elemento me parece que es muy importante es que si bien es un acontecimiento global, esto inmerso, y eso lo dicen las autoras en distintos lugares, atravesado por una sociedad desigual, con principio de desigualdad, y que a la vez es leído y vivido a partir de una posición y condición de clase, ¿no? Entonces, está bien, o sea, es un acontecimiento nacional, es mundial, es un acontecimiento que nos toca a todos, sin embargo, se filtra a partir de una posición y condición de clase que hace que la experiencia sea completamente distinta, ¿no? Y eso está ahí atravesado en varios lugares. Una cosa es estar confinado en un cuarto, lávate las manos cuando llegas a tu casa, si no tienes agua, ¿cómo te lavas las manos? O sea, un solo cuarto donde están todos, bueno, cómo funciona todo eso, a diferencia de tener una casa más grande o la casa de campo, donde la gente se puede ir con más tranquilidad a vivir, digamos, este proceso. No es exactamente lo mismo. Entonces, lo que podría parecer un acontecimiento biológico, digamos, ser un acontecimiento sanitario, es también un acontecimiento social en la medida en que es leído y vivido a partir de una posición y condición de clase. Un tercer elemento que me parece que explota y que está también en todos lados es la transformación de la geografía del riesgo. Me parece que hay una manera de percibir el territorio y percibir el riesgo. Y un poco los autores aquí nos muestran cómo el riesgo de contagio o no de contagio también estaba montado en una cuestión de la percepción del propio territorio, ¿sí? O sea, el territorio es un lugar desde donde se percibe la vida, y por lo tanto algo que es un tema absolutamente sanitario, se lo va a percibir también desde un territorio, y otra vez los autores ahí en distintos lugares lo ponen
de manera muy interesante. Es una cosa estar en la frontera y vivir esto, vivirlo en Iztapalapa, vivirlo en el centro de la Ciudad de México, no es lo mismo porque el territorio, el virus biológicamente es el mismo, pero socialmente no es el mismo. Entonces, y territorialmente no. Entonces, me parece súper interesante que eso está también dentro. Un cuarto elemento es la transformación precisamente de la idea de lo privado y de lo público, que lo dicen también los autores en distintos momentos, pero que se ve en una nueva idea del territorio doméstico, ¿no? Lo decían las colegas al rato. O sea, resulta que el territorio doméstico al cual además no estábamos tan acostumbrados a ingresar, no estábamos tan acostumbrados a conocer, no estábamos tan acostumbrados a analizar, finalmente habíamos analizado más bien los otros espacios. Resulta que lo doméstico se convierte en el corazón de esa experiencia y es un lugar donde se concentran las funciones, donde en un solo cuarto, o sea, qué sé yo, lo que todos hemos vivido, digamos, la identidad de una familia, del padre, de la madre, de los hijos, que son identidades que se juegan en un determinado territorio. O sea, uno es profesor en la universidad, uno es estudiante en el colegio. Resulta que todo se concentra en un solo cuarto, donde tienes que ser profesor, estudiante, todo lo que quieras, padre, todo lo que sea, en un solo territorio. Y por lo tanto hay una reconfiguración del territorio doméstico, lo que es una consecuencia muy importante. Y eso está también en varios pedazos de esto. Último punto de lo que fue la pandemia, digamos, que está ahí atravesado en el texto, es el efecto emocional, ¿no? Varios de los autores nos muestran cómo el crecimiento del consumo de drogas, el crecimiento de consumo de alcohol, el crecimiento de la depresión, de la ansiedad, y ponen datos duros, digamos, que están ahí reflejados, y por lo tanto las enfermedades mentales, y todo lo que implicó la presencia de sentir la muerte de una manera mucho más contundente, dramática y con menos posibilidades de esquivarla, porque realmente la vida cotidiana uno más o menos le hace el juego ahí para esquivar la idea, con una brutalidad y con un crecimiento del miedo impresionante, también tuvo un efecto brutal en este tipo de salidas, que se ve claramente con los datos que nos muestran los autores alrededor del consumo de drogas, de alcohol. Finalmente, lo decían también las colegas que les digo, ya me han dicho todo y con esto termino, es, en el fondo, yo creo que no podemos leer la pandemia, no podemos hablar de la pandemia sin verla, sin entenderla, sin movilizar lo que ha sido nuestro propio experiencia. Entonces, este es un libro en el cual, mientras uno va leyendo, se va movilizando cómo lo vivió cada uno. Entonces, estás leyendo Iztapalapa, sin embargo, estás viendo cómo lo viviste tú. Estás viviendo Nogales, que no conozco, sin embargo, estás viviendo la experiencia de WhatsApp y del otro, y estás viendo cómo fue tu propia red de WhatsApp para ver dónde había oxígeno en determinados lugares. Es un libro que nos vuelve a poner sobre el espejo, nos vuelve a atravesar, a pensar lo que ha sido atravesar por el espanto, pero a la vez vuelve a poner un poco la esperanza de decir cómo y desde dónde podríamos construir nuevas posibilidades para pensar lo público colectivamente de otra manera. Por eso y por mucho más, no se lo pierdan, la van a pasar muy bien. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que están los presentadores del libro acá, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron con sus comentarios. Ana, Mariana, Hugo, a nombre creo que de los autores, de las coordinadoras, creo que es un gusto porque como dijeron, ¿no? La presentación, y esta es la primera presentación que se hace del libro, pues es un festejo de todo ese trabajo, ahorita escuchándolos, porque además es un regalo escuchar cómo se lee el libro, ¿no? Normalmente cuando uno lo escribe, pues uno lo arma o hace el índice, ¿no? Que de repente teníamos como esta complejidad porque justamente una de los intereses era
que ya había pasado, o se pensaba que ya había pasado la pandemia. O sea, inició el proyecto en el 2022. Entonces, una pregunta era, ¿qué pasa ahora que regresamos del espacio doméstico al espacio público? O sea, se hablaba de esta fusión, ¿no? Que se hizo durante la pandemia, pero ahora, ¿cómo va a ser cuando salgamos? Y entonces, fue inevitable regresarnos a la pandemia, ¿no? Que ahorita ustedes lo mencionaron. Segundo, queríamos ver diferentes dimensiones de las fronteras, ¿no? Tanto en la calle, en el barrio, en la ciudad, en la periferia, en las ciudades de frontera. Entonces, el primer título del proyecto, santo Dios, ya ni me acuerdo, pero era, nos decían, es que es gigante. Pero bueno, ese es Patti, ¿no? Es Patti, porque también una de las cosas es agradecerle a Patti que nos dio esa confianza a mí en el trabajo de coordinación, porque de repente era como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Que cómo íbamos a ir, ¿no? Armando y dándole forma, pero también para no, digamos, para dar un paso más, ¿no? Ya habíamos reflexionado varias cosas sobre la pandemia en el 2022, 2023, y no 2024 con el cierre, y entonces de repente era, híjole, estas líneas que van marcando, creo que lo que, en mi caso, lo que no había visualizado era la cuestión del capitalismo. Creo que sin proponerlo, ¿no? Tal cual, pero creo que alcanza a visualizarse y bueno, pues es un regalo también ahorita poder escuchar y tener esas lecturas que también, bueno, son bienvenidas todas, ¿no? Las que se tengan. A mis compañeros, ¿no? También que los seminarios, como dice Hugo, fueron seminarios, fueron reuniones por Zoom. El diálogo entre todos los capítulos, que eso es algo que si no hay un seminario previo no se ve, cada uno hace su trabajo y acá hay muchos puentes y está muy, muy hilado. Claro, sí, porque independientemente que cada uno tenía su propio proyecto de investigación, era unir, ¿no? Como ese esfuerzo para poder alcanzar los objetivos y con nuestros compañeros de Juárez, bueno, Nogales no, porque aquí está Moni, entonces creo que pues es un gusto, ¿no? Muchas gracias por la confianza. Además cierro un ciclo, ¿no? También con cerré el ciclo de la estancia postdoc. Entonces, muchísimas gracias por ese regalo. Y bueno, pues es un gusto. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Otra de las autoras que quieran contarnos su experiencia. Además es el día del libro. Sí, hoy es el día del libro. Yo nada más complementando justamente lo que dice Yuchi, de veras fue una experiencia muy interesante, gracias Patti por la invitación, porque discutir todas las categorías y los conceptos que íbamos a utilizar fue una discusión. ¿Qué estamos entendiendo por territorio? ¿Qué estamos entendiendo por periferia? ¿Qué estamos entendiendo por doméstico, por lo público, por lo privado? Sobre todo lo privado y lo doméstico. En fin, entonces era así, cada sesión salían cosas y salían nuevas categorías y salían dimensiones distintas porque los compañeros estaban trabajando desde una perspectiva, nosotros desde otra. Entonces a la siguiente sesión del seminario cómo se rearmaba, cómo se volvía a discutir, ¿no? Entonces creo que fue toda una experiencia muy enriquecedora. Yo no lo he leído completo, así de corrido, digamos, tenemos la versión previa, pero así ya con el prólogo y eso no lo he leído, pero sin lugar a dudas y por lo que ustedes comentan, pues sí se ve que quedó bien y que es una muy buena aportación. También esa retroalimentación me pareció riquísima, ¿no? Muchas gracias, porque son miradas también distintas a las que tuvimos a la hora de la discusión. Sí. Gracias. Pues no, la verdad no sé qué decir, porque esa
que reaviva todo, algo que incluso sonreía ahora, porque sí, como dijo Yoxil, de repente nos perdimos para volvernos a encontrar. Un laberinto conceptual para tratar de resignificar, pero detrás de eso, y con eso, estaba este ejercicio colectivo pues de un diálogo que nos queda en la memoria. Pensamos también que la pandemia nos quedó bajo la piel, en el cuerpo, en el corazón y en la memoria, porque hubo un momento que ahora pensando en los estudios de futuro, de presente y hacia pues estos estudios en el tiempo que sigue, se declara la nueva normalidad en términos de un disciplinamiento, casi como de mandato, como lo fue el disciplinamiento del cuerpo con el tapabocas, el recluirse ante un espacio público, aunque después nos dimos cuenta que era mejor estar en el espacio público y en la calle, y que realmente el tapabocas servía, pero no servía, porque había que ponérselo de alguna manera particular, pero al mismo tiempo nos asfixiaba, pero respirábamos nuestras propias toxinas y lo teníamos, no se podía usar. Luego descompuesto. Pero detrás de todo eso, ese miedo al otro, a la otra, y ese miedo a nosotros mismos, porque en un momento que no sabíamos si teníamos el virus o estábamos contagiados, de alguna manera que iba a regresar, ¿no? Porque se había terminado, pero ya había otro recertificado con un apellido distinto. Y, o sea, ¿cómo dejó esa huella? Pero las consecuencias, por eso pienso que este libro tiene un gran valor colectivo, porque fue esa unidad de unirnos por un proyecto que fue, en un momento tuvo una dimensión delirante. Me acuerdo que Cris y Lucía dijeron, oye, ¿no valdría la pena que reflexionaran un poco? Porque ya tenemos unos mapas conceptuales y andamos como que acoten, pues sí, poco a poco fuimos acotando, porque cada quien tenía su investigación y el desafío era cómo ir cruzando un poco pues las temáticas. La verdad es que fue divertido, nos entretuvo, platicábamos de las noticias en Ciudad Juárez, con Poncho y las colegas, Mónica nos platicaba de los dos nogales, ¿no? Dos caras de una misma realidad cruzada por la frontera, porque ella trabajaba en el Colegio de la Frontera Norte, desde entonces estaba en su cátedra. Y nosotros aquí, ¿cómo abordar estas desigualdades? Como decía Yuxil, y al mismo tiempo no caer en algo gastado que era hablar demasiado del neoliberalismo, del capital, de la teoría económica, del capitalismo flexible. Entonces, distanciarse, pero estar ahí, porque finalmente cada quien habla desde un lugar. Y pues la narrativa también es un compromiso, las palabras. Y pienso que el libro, que yo agradezco a Yuxil y a todas las autoras y autores haber participado en esta experiencia, que fue una aventura. Realmente un libro es una aventura y no sabes qué va a salir. Y detrás de eso hay una necesidad oculta de ir solo. Hay quienes se animan, pero bueno, ir acompañado siempre invita a vivir esa aventura compartida. Pero el libro pienso que es una introducción porque actualmente el tema de la pandemia relaciona más allá de lo biológico, más allá de que sea un virus, el contagio. Pienso que dejó una huella estas generaciones de infancias y juventudes, las pérdidas que hubo, porque perdimos colegas, familiares, amigos, ese vivir como no puede desaparecer con una nueva normalidad, en efecto. Sin embargo, es como haberle dado vuelta a la hoja. Como decía Mariana, en efecto, ¿no? Pareciera lejano por ese tiempo condensado que nos citó, pero está presente. Porque todas esas consecuencias emocionales, psicológicas, de salud mental, de búsqueda del lugar de presentes y de futuros siguen moviéndonos el piso, podríamos decir. Pero bueno, yo termino dando las gracias. Es un ritual que nos hace cerrar esta etapa y ojalá salgan muchas más que nos mantengan con un diálogo vivo. Les agradezco mucho la presentación porque le dan un valor a algo que decíamos ya tardó mucho en salir, con esa idea del tiempo de que los libros, pues de que los libros envejecen, porque fue la pandemia, está ya en el tiempo lineal. Sin embargo, mueve muchas cosas, como ustedes nos dicen,
que nos mantienen a nosotras conectadas. Agradezco mucho a quienes participaron en todo el equipo, porque además de quienes escribieron, las investigadoras y los investigadores, estuvieron alumnas, alumnos participando, estuvo Mayra también apoyando en todo este trabajo, estuvo Elvia, estuvo por ahí Damaris, que está, o sea, toda una generación de jóvenes como relevos generacionales que ahora están en lo que sigue también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, estamos generando una nueva dinámica en las presentaciones y quisiéramos rifar un libro. Quisiéramos... detrás de cada silla del sector de acá hay un número. Si sacas un número, le das un libro a él. Número 17. Número 17. 17. Se lleva un libro. ¿Hay alguien en la 17? Y bueno, queremos agradecerles su presencia, queremos agradecer la confianza que tuvieron con nosotros para hacer el libro y también invitarlos a un pequeño cóctel y un ejemplar en el mostrador. Muchas gracias.